Hola a todos de nuevo, estoy aquí después de un largo lapsus, pero bueno, ya os comenté que había cambiado de ayuntamiento y que bueno, siempre cuando llegas a un ayuntamiento nuevo, pues hay que adaptarse, necesitas un tiempo y en este caso pues todo protegido por secreto profesional. Simplemente diré, bueno, pues que he tenido mucho trabajo, había algunas tareas pendientes y he tenido mucho trabajo y no he podido dedicarme a esto, que era lo que realmente yo quería. A ver si, bueno, pues a partir de ahora puedo ser más constante con los vídeos para que todos, a ver la convocatoria si ya va saliendo, porque lo último que yo sé es que estaban los de interna. Y una vez que terminen los de interna, pues me imagino que saldrá la libre, pero yo no he escuchado de momento nada más. También están los de estabilización ahora mismo, están con el procedimiento de estabilización, lo sé a ciencia cierta, porque lo veo en el ayuntamiento, con lo cual no sé, aunque eso no creo que tenga ningún tipo de interferencia con el procedimiento libre, no lo sé. Bien, vamos sin más dilación a por el tema 52, que sabéis que el archivo lo podéis encontrar en el link que os dejaré en el cuadro de descripción que está abajo. Y empezamos con el desarrollo del procedimiento de apremio. En el 51, en el tema 51, vimos cómo o por qué surge el procedimiento de apremio, en qué momento, cuáles son las razones por las que comienza y cómo comienza. Comienza porque se dicta una diligencia de apremio, pero mejor dicho, una diligencia de apremio que toma el correcto nombre de providencia de apremio. Bien, vamos a ver cómo se desarrolla el procedimiento de apremio. En primer lugar, vamos a ver el desarrollo, lo vemos en el artículo 163 de la Ley General Tributaria. El carácter del procedimiento de apremio es íntegramente administrativo. Esto quiere decir que la Administración en ningún momento, para ningún tipo de actuación, requiere el auxilio de los tribunales, ni para acudir al registro de la propiedad y solicitar anotación preventiva de embargo, ni para pedir el embargo en las cuentas corrientes, ni para pedir el bloqueo, por ejemplo, de las cuentas corrientes que tenga una persona. Para nada necesita orden judicial, simplemente un mandamiento emitido por órgano competente de la Administración tributaria bastará para retener el dinero en las cuentas, para embargarlo, para dictar anotar el embargo preventivo y posteriormente realizar y ejecutar el bien y quedarse con el dinero para cubrir la deuda tributaria, y lo restante, pues si queda un restante para primero, si hay otros deudores, para otros deudores, y lo que reste, pues para el obligado tributario. Así que esto que quede claro. El papel de las tercerías, que aparecerán posteriormente, y os lo dejo claro ya de entrada, es verdad que la tercería se sustancia en el ordenamiento jurisdiccional civil, pero la sustanciación de la tercería, en ningún momento el juez se mete no mete la nariz en el procedimiento de apremio, nunca. Él se limita a ver si la tercería es correcta a derecho o no es correcta a derecho, tanto si es de dominio como si es de mejor derecho. Pero se limita exclusivamente al examen de la tercería, nunca a los efectos que pueda tener, siquiera a los efectos que pueda tener sobre el procedimiento de apremio. Ahí no entra nunca la jurisdicción de los tribunales. El 165 nos habla de la suspensión o los motivos que puede suspender el procedimiento de apremio. Es muy difícil que se suspenda un procedimiento de apremio, pero bueno, se puede dar. En primer lugar tenemos la suspensión a instancia, podemos decirlo así, que debe requerir o debe reunir la forma y los requisitos de la normativa de recursos y reclamaciones económico-administrativas. De otro lado tenemos la automática, que se supone que es aquella que se produce de oficio cuando la Administración tributaria es consciente de un error material, aritmético o de hecho, y si no es consciente, pues hay que ponérselo, digamos, un poquito en bandeja, hay que remitirles un escrito diciendo, oye, que esto ya tal, o efectivamente porque ya la deuda está ingresada, condonada, compensada, aplazada, o porque ha prescrito el derecho a exigir el pago.
Esto, ya os digo, en principio, como es de oficio, acordaos que cuando se prescribía el derecho a exigir el pago, bueno, no sé si esto ha sido de un tema posterior o es de un tema anterior. Yo sé que lo tengo en la cabeza porque lo he estudiado, que cuando prescribe el derecho a exigir el pago, se supone que de oficio la Administración Tributaria emite una resolución en la que comunica, notifica al obligado tributario esta prescripción. Pero bueno, la Administración Tributaria puede tener olvidos, puede tener retrasos, y en el caso de que se dé esta circunstancia, cualquiera de ellas, y no la haya tenido en cuenta la Administración Tributaria, pues hay que ponérselo en conocimiento, sobre todo para no quedarte sin casa y para que no te bloqueen las cuentas del banco, que esto pasa, esto de pronto vas, a mí me ha pasado, esto de pronto vas y te encuentras la cuenta bloqueada y dices, ¡hostia! ¿Qué ha pasado? Y que no te dicen, no puede usted sacar dinero, tiene un bloqueo por la parte de la agencia tributaria. Digo, Digo, ¿pero qué ha pasado? ¿Qué es esto? De pronto, o sea, es que no te enteras de nada. Te lo encuentras así de pronto y dices, ¿pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué ha pasado? O sea, y entonces es cuando tú tienes que, en mi caso era porque se habían confundido de obligado tributario. Entonces, pues fui yo la que tuve que poner en conocimiento de la Administración Tributaria que se habían confundido de obligado tributario. Con lo cual yo no... Pero tardaron un ratito en quitar el bloqueo de la cuenta, tardaron un tiempo. No fue inmediato, no os creáis que fue inmediato. Bueno, dejando ya este chascarrillo, la tercera de las causas, esta es del libro, el planteamiento de una tercería. En principio, las tercerías de mejor derecho, dado que el único interés que tiene el tercero es su posición como acreedor en la lista de acreedores, pues no suspende, como regla general, no suspende la ejecución, porque aquí lo que el tercerista está pidiendo es que se tenga en cuenta su posición en la lista de acreedores. La de dominio generalmente no suele suspender, nunca, salvo el caso excepcional de que bien el obligado tributario o algún tercero en nombre del obligado tributario aporte garantía por el importe de la deuda tributaria, con lo cual se suspende hasta ver cómo llegan a un acuerdo entre la Administración Tributaria y el obligado tributario. El embargo de bienes, bueno, pues como ya se apercibió en la providencia de apremio que de no proceder al pago se procedería al embargo de los bienes, esto ya está desde la providencia de apremio, este apercibimiento directamente, sin más trámites, se dicta diligencia de embargo. En la práctica de la diligencia de embargo, pues debe primar el principio de proporcionalidad, teniendo en cuenta que el embargo ha de ser por bienes muebles o inmuebles o semovientes en cuantía suficiente como para cubrir la totalidad de la deuda tributaria, que sabéis que implica el importe de la cuota tributaria, bueno, o de la deuda, más los intereses, más los recargos del periodo ejecutivo, más las costas del procedimiento de apremio. Sabéis que no forma parte de la deuda tributaria las sanciones, ¿de acuerdo? Para eso se abre otro procedimiento de apremio si es necesario. ¿Cuál es el criterio de embargo? Pues en principio pues se intenta llegar a un acuerdo con el obligado tributario para que el embargo sea lo menos gravoso posible, es decir, si tiene una primera vivienda donde vive, el residencial, digamos, primera vivienda, y tiene una segunda donde va esporádicamente a la playa, pues el obligado tributario puede decir, oiga, por favor, pues procedan primero al embargo de la segunda vivienda porque en la otra estoy viviendo. Entonces si hay un acuerdo con la agencia tributaria, pues ahí se solventa la cuestión. Que no hay un acuerdo o no tiene varias viviendas el obligado tributario, que suele ser lo común, que no tenemos ni segundas ni primeras, bueno, pues el criterio de embargo sigue el criterio de la ley de enjuiciamiento civil. Como veis, lo primero y lo más fácil, el dinero en efectivo, el cash. Esto es lo que prima siempre. Lo más fácil, el cash. Después tenemos los créditos o valores a corto plazo no superior a 6 meses, porque esto, claro, a la Administración Tributaria le supone un inconveniente tener que esperar 6 meses para cobrar. Pero bueno, hay casos peores, que es el último de los casos, que son los créditos o valores a largo plazo. Por eso están en último lugar, porque pese a que esto supone dinero, supone cash, hay que esperar. Pero bueno, si es menos de 6 meses, ellos esperan. En tercer lugar, los sueldos, por la cuantía que pueda ser embargable, que eso ya lo sabéis, hay cuantías que no son embargables. Después, los bienes inmuebles son muy engorrosos. ¿Por qué? Porque hay que venderlos para obtener dinero.
intereses y rentas también son engorrosas porque hay terceros de por medio, y las rentas puede que no se estén. Imaginaos que el tercero, el obligado tributario tiene un piso arrendado y pues el obligado tributario sugiere a la administración tributaria que le embarguen la renta que le está pagando el inquilino. Pero claro, a lo mejor el inquilino deja de pagar. ¿De acuerdo? Entonces, por eso la administración tributaria, que no es tonta, como lo podéis observar, pues dice, no, primero dame el valor en efectivo o dame el bien inmueble y después ya veremos si eso, las rentas. Ya, primero, embargo incluso el piso, aunque esté alquilado, primero intento embargar el piso y vender el piso, y luego las rentas, ya si eso, ya veremos. ¿Por qué lo del bien inmueble primero? Porque puede ser que el obligado tributario pudiera tener la titularidad dominical pero no completa, es decir, pudiera tener solo la nuda propiedad, con lo cual también a la administración tributaria eso le supone un poco de engorro. Entonces es por eso por lo que después se dice que pueden tirar de las rentas joyas. Claro, para esto es necesario que las encuentren. Eso es un consejo, es un consejo. Generalmente, si están aseguradas, son más difíciles de esconder. Yo os aconsejo de toda la vida el colchón, lo de debajo del colchón. Esto no lo encuentran. Los muebles o semovientes, depende del mueble, también lo puedes esconder debajo del colchón o no. Generalmente esto se refiere, esto generalmente se refiere a vehículos, remolques, cosas de ese tipo, que esto no se puede esconder debajo del colchón y además están en tráficos registrados, con lo cual está ahí a la vista. Y por último, pues créditos o valores a largo plazo, por el inconveniente que tienen que esperar a lo mejor 5 años a que venza el plazo fijo y tienen que la administración tributaria estar pendiente del vencimiento, de la posterior liquidación, y esto es muy engorroso. ¿Es posible alterar el orden que hemos visto aquí que impone la ley de enjuiciamiento civil? Pues es posible, pero no es probable. ¿Cómo? Pues a solicitud del obligado, siempre que no se cause perjuicio a terceros y, por supuesto, que no le cause perjuicios a la administración tributaria. Y por último, el artículo 169, si no me equivoco, 169, nos habla de aquellos importes o bienes o parte del importe de bienes que sean inembargables, por ejemplo, por lo que estaba diciendo, porque él puede tener un bien inmueble del que el obligado tributario sea el nudo propietario, pero el usufructo lo tenga un tercero. Entonces hay una parte que es inembargable, que es la del tercero, la del usufructuario, que ahí no tiene, o le tienen que compensar en dinero, o no pueden, ese derecho no es susceptible de embargo, porque el obligado tributario no es el titular del mismo. Bien. El 170 nos habla de la diligencia de embargo y de la anotación preventiva. Esto ya es los efectos que causa el dictar la diligencia de embargo, porque no obstante haberse apercibido al obligado tributario de que si no procede al pago directamente se irá al embargo, hay un trámite que es generar una diligencia de embargo que debe notificarse a cada una de las personas con las que se entiendan las actuaciones. Es un trámite procedimental, pero que no requiere de ningún trámite previo porque ya estaba apercibido previamente el obligado tributario. Bueno, pues una vez se notifica, se efectúa el embargo y a continuación también esta diligencia de embargo se notifica no solo al obligado tributario, sino a los terceros, poseedores o depositarios, a los cónyuges o copropietarios o a titulares de derechos reales de aprovechamiento, acordados de lo que acabo de decir, de los usufructos y tal. Estos para que tengan conocimiento de lo que se está llevando a cabo, sobre todo para que hagan valer sus derechos y no en ningún momento se genere indefensión. Si son susceptibles los bienes embargados de inscripción en un registro público, pues se solicitará anotación preventiva de embargo. Ahora veremos cómo. La administración tributaria lo que hace es, una vez dictada la diligencia de embargo, expide un mandamiento administrativo. Veis que aquí no entra la autoridad judicial por ningún lado, es un expediente administrativo con el que se acudirá o se remitirá al registro correspondiente, por ejemplo el registro de la propiedad, y se exigirá primero la anotación preventiva de embargo junto a la anotación principal, será una anotación preventiva de embargo, y además se exigirá la remisión
la exigencia y remisión de una certificación de cargas cuya expedición será constada por nota al margen de la anotación principal también. Para saber, esto tiene la finalidad de que la Administración tributaria conozca la situación en la que está el bien, si está libre de cargas o si eso tiene ya más embargos y otros embargos y más embargos, aunque la preferencia de la Administración tributaria, ya sabéis que tiene unas prerrogativas, pero ojo con las hipotecas, porque son derechos reales de garantía que sean previas, que esa no es tan fácil saltárselas, y puede tener 3 hipotecas el bien, ¿vale? Entonces es cuestión de saberlo. Entonces, si la Administración tributaria ve que va a embargar un bien inmueble que ya tiene de por sí valor escaso y encima tiene 3 hipotecas delante, pues a lo mejor optan por embargar otra cosa distinta. Los motivos de oposición a la diligencia de embargo, pues más o menos ya los hemos visto: extinción, prescripción o suspensión del procedimiento, ausencia de la notificación de providencia de apremio, para que veáis lo importante que es la notificación, o algún incumplimiento procedimental, es decir, la notificación de la diligencia de embargo. Porque ya os digo, hemos apercibido en la providencia de apremio, hemos apercibido al obligado tributario de que se va a proceder el embargo, pero si no se notifica la diligencia de embargo, es un error procedimental y grave, tan grave que suspende o que da lugar a la oposición al embargo. En el caso de los bienes muebles, pues lo que se pueda, se ordenará el depósito mediante el procedimiento reglamentario establecido al efecto. Y cuando se trate del embargo de establecimientos mercantiles, aparte de inscribirse en el registro, no me sale la palabra ahora, en el registro mercantil, se hace anotación preventiva de embargo, es posible, por eso dice que cabe, es posible que se nombre en el lugar o en la posición de administrador y, digamos, fiscalizador de la empresa a un funcionario. ¿Por qué? Para evitar que el obligado tributario, de alguna manera, con operaciones fraudulentas, pueda generar una situación de quiebra técnica en la empresa y, por lo tanto, la Administración tributaria se queda sin cobrar. Ya digo, puede ser que la empresa quiebre de verdad, con lo cual pues quiebra, pero digamos que la Administración tributaria ya es muy mal pensada y dice, bueno, para cubrirnos en salud de que no haya una especie de quiebra ficticia, pues colocamos a un funcionario casi más que en papel de administrador, un poco en papel de fiscalizador. Pero bueno, pasamos al siguiente, que es la enajenación, porque ya hemos hecho el embargo. Esto va rápido, esto no es como en la vía judicial, esto va para adelante. Vamos a el embargo, vamos a embargar. O sea, ya es cuando te cogen y te traban la cuenta y vas al supermercado con la tarjeta y dice, y no pasa, y dice, pero ¿cómo puede ser si yo tengo dinero en la cuenta? Y la tarjeta que no. Y cuando vas te encuentras que es que te tienes el saldo ya embargado o por lo menos retenido de alguna manera por la Administración tributaria. Bueno, la enajenación de los bienes embargados se hará según el 172 de la Ley General Tributaria mediante 3 procedimientos: el concurso, la subasta o la adjudicación directa. La preferencia es por ese orden. El acuerdo de enajenación, según el reglamento de recaudación, bueno, pues cabe un acuerdo de enajenación, que es la resolución que ha de ser notificada al obligado al pago por la que se proceda a la enajenación mediante uno de los procedimientos anteriores. Cuando este acuerdo de enajenación se le notifica, dice, contendrá además la indicación de la liberación o de la posible liberación de los bienes embargados si se procede al pago antes del otorgamiento de escritura pública de venta. Este acuerdo de enajenación, una vez notificado, porque si no, no despliega efectos, yo personalmente considero que el obligado tributario tiene tiempo, no solo antes del otorgamiento de la escritura pública de venta, sino que tiene tiempo desde la adjudicación hasta que se procede el remate, hasta que se lleva a cabo el remate, porque a veces no hay escritura pública de venta. Bueno, lo lógico es que sí, que haya escritura pública de venta, pero yo creo que desde la adjudicación hasta el remate también hay tiempo para oponerse a la ejecución. Y por supuesto hasta que se haga el otorgamiento de escritura pública
que sería simultáneo o posterior al remate, claro. Generalmente es simultáneo, pero bueno, por eso os lo digo. Motivos de impugnación del acuerdo de enajenación. Pues tenemos los supuestos del artículo 112.3 de la Ley General Tributaria, en la que, bueno, pues se le tiene por notificado, pero en realidad hay una ausencia del obligado tributario que de pronto reaparece. Bueno, vale. Después tenemos los motivos de oposición contra la diligencia de embargo. ¿Por qué se puede uno oponer contra la diligencia de embargo? Ya lo hemos dicho antes, por extinción, prescripción, suspensión del procedimiento, porque no se ha notificado la providencia de apremio o el acuerdo de enajenación, es decir, la diligencia de embargo, ni el acuerdo de enajenación, o por incumplimiento procedimental, sencillamente porque no se ha notificado, por ejemplo, la diligencia de apremio. Adjudicación a la hacienda pública, pues en defecto de enajenación y por interés de la administración tributaria. Yo generalmente, por lo que tengo visto, ladrillo la administración tributaria no suele querer, Ella quiere querer el cash. La administración tributaria tira de cash y de lo que sea más fácil de enajenar, siempre. O sea que lo del ladrillo es ya cuando no tienes nada de lo que tirar y dicen, bueno, pues tiramos de ladrillo. Requisito para la enajenación, que la liquidación sea firme, Ojo con esto. Si no es firme, se puede interponer ahí un motivo de oposición. Y por último, ¿cuándo se pueden liberar los bienes? Pues antes de la adjudicación, previo pago de la deuda del artículo 58 más las costas. Y vuelvo a repetir lo mismo. Yo podría aseguraros por relación con lo que se dice aquí, si se procede antes del pago del otorgamiento de la escritura pública, que la liberación del bien se puede hacer incluso después de la adjudicación, antes de que se proceda al remate o incluso llegue antes de que se adjudique en escritura pública. Yo creo que después incluso de la adjudicación se puede liberar el bien. Yo estoy convencida de que sí. Bien, el 173 nos habla de la terminación del procedimiento. Bueno, pues por el pago, claro, el pago una vez que ya se ha realizado el bien, pues y se ha hecho dinero, la administración se cobra, así que se declara pagada la deuda, porque se declara incobrable, que esto, bueno, pues esto sería lo ideal, por resultar fallidos todos los obligados el pago hasta que se agote el plazo de prescripción del pago de la deuda. Ya lo comentamos en otro tema, que si se agota el plazo de prescripción de la deuda, ya aunque después te toque la lotería y te toquen 50 millones de euros, no te pueden cobrar la deuda tributaria. Y por último, por extinción de la deuda por causas diversas. Extinción de la deuda, pues generalmente por prescripción o por otros supuestos, porque haya sido liquidada por un tercero, no sé, por causas diversas. Aplicación e imputación de la suma obtenida. Recordad el artículo 63 que nos hablaba de la imputación de pagos y de cómo se dice que las deudas son autónomas y que, en principio, el obligado tributario puede imputar libremente la cantidad que está pagando a la deuda que desea. Pero eso es en fase de periodo voluntario. Cuando ya estamos en fase de apremio y estamos en ejecución forzosa, es la administración tributaria la que toma el mando, digamos, y dice, no, aquí las deudas se van a imputar en el orden que yo decida. Generalmente elige, el orden de imputación suele ser de las deudas, bueno, primero los intereses, las costas, todo lo que son intereses, costas, y luego el principal, y generalmente por orden cronológico desde las más antiguas. Preferencia de la administración tributaria para el cobro en caso de concurrencia, esto ya lo sabéis, prerrogativa de autoejecución administrativa. Vamos a ver qué nos dice el 104 bis del reglamento respecto de la finalización y adjudicación del pago. Nos dice que finalizado el plazo de presentación de ofertas se procede a la adjudicación de los bienes. No obstante, la adjudicación conlleva la finalización de la subasta, que se acredita mediante acta de adjudicación, pero ojo que todavía no se ha rematado. Está adjudicado el bien, pero no se ha rematado. Suspensión de la adjudicación para la posible liberación de los bienes. ¿Por qué? Por lo que yo os decía antes, porque no se ha rematado el bien, ni siquiera se ha hecho escritura pública. El adjudicatario procederá a ingresar el remate, ahora sí, y se le entregará certificación del acta de adjudicación de los bienes, que será título inscribible en el registro pertinente. Este acta tiene el mismo valor jurídico o el mismo peso jurídico que una escritura pública ante notario. ¿De acuerdo? Liquidación, pues la administración tributaria procede a liquidar la deuda
entregando lo sobrante, si lo hubiera, el obligado al pago o en su defecto realizando la pertinente consignación. ¿Por qué? Porque puede haber otros acreedores posteriores a la administración pública. Entonces lo que hace es consignarlo y ahí los acreedores ya que se peleen entre ellos, porque ya la administración tributaria ha cobrado. 116 del reglamento, terminación del procedimiento de apremio, es decir, la imputación del importe. Vamos a ver qué ocurre. Concluido el procedimiento de apremio y liquidado el importe, puede ser suficiente para cubrir todos los débitos o puede ocurrir que no llegue, ¿vale? ¿Qué ocurre en este caso? Que tal como os decía anteriormente, se imputa primero el pago o el dinero que se ha recogido a las costas, a las deudas, a las costas, a los intereses. Siempre las costas, los intereses, todo este tipo de cosas es a lo primero a lo que se imputa el pago. Y después a la deuda o al principal, digamos, de acuerdo con la imputación del 63, al principal, y generalmente por orden cronológico, siempre las más antiguas. Si existen varios débitos, primero se imputarán las costas y posteriormente las deudas avaladas por derecho real de garantía, preferencia de determinados créditos por aplicación de la Ley General Tributaria o de la presupuestaria, y de existir sobrantes se aplicará por orden de antigüedad a los créditos. O sea que ya os digo que si hay terceros acreedores, pues hombre, en principio van por orden de antigüedad, pero bueno, eso es si deja algo la administración tributaria, que suele ser muy glotona. Adjudicación de bienes al Estado. Esto es algo que puede o no pasar, es un supuesto excepcional. A la adjudicación, de acuerdo al 109 del reglamento, pues cuando no se haya podido realizar el bien, ni por subasta ni por concurso, porque nadie lo quiere, porque eso tiene muchísimas cargas. Cuando un bien tiene muchísimas cargas, nadie lo quiere generalmente, o porque se trate de los siguientes supuestos: bienes del patrimonio histórico español, con lo cual la Hacienda Pública tiene un especial interés en, digamos, adjudicárselos directamente se supone que por bien común o por bien o por interés público, o bienes con cargas o gravámenes. En este caso puede ocurrir dos cosas: que el importe sea inferior al valor de adjudicación, con lo cual se acordará la adjudicación. Dicen, hombre, si el importe del bien está valorado catastralmente en 1.000.000 de euros, vamos a suponer, y los gravámenes son por valor de 300.000 euros, pues se acuerda la adjudicación directa. ¿Por qué? Porque la administración sabe que tiene 700.000 euros ahí que probablemente den para cubrir la deuda tributaria y más. Si el importe es superior, cuando la deuda que tiene o el gravamen que tiene el bien es superior al del importe del embargo, pues ahí ya se eleva a consulta a la Dirección General de Patrimonio por 3 meses, cuyo silencio es negativo. Aquí generalmente suele ser, sí, ya veis que el silencio es negativo. ¿Por qué? Porque la administración no suele querer bienes grabados. Eso es un rollo, porque los bienes grabados tiene que llevarlos a embargo. Tiene que haber alguien que los adquiera. Con ese dinero de adquisición tiene que primero cobrar los acreedores. Eso es engorrosísimo, y la administración ahí, yo os digo que en el 99% de los casos no quiere bienes grabados. Impugnación del procedimiento. Bueno, pues este epígrafe hace referencia fundamentalmente a las tercerías, tanto de mejor derecho como de dominio. El carácter de la tercería, vamos a ver, el carácter de la tercería se está sustanciando dentro de un procedimiento administrativo, aunque en este caso la tercería es una figura civil. Es requisito previo a la tercería judicial. Vale, con esto lo que se está diciendo es más o menos lo que yo os acabo de decir, que se ha de poner en conocimiento de la administración, pero que la tercería se lleva a cabo en el ámbito judicial, como os decía anteriormente, y solo se contempla la tercería de mejor derecho y de dominio, no pudiendo ejercitarlas el obligado al pago. Es decir, por eso son tercerías, es que si no... Vamos a ver la forma, efectos y la interposición de la tercería. La tercería, ya sabéis que se interpone, primero se anuncia en la vía administrativa y luego se interpone ante la vía judicial, pero ya sabéis que el juez, os lo repito, no interviene nunca en el procedimiento de apremio. Bueno, ya sabéis que se interpone por escrito, acompañado de un principio de prueba por escrito, que se dirigirá al órgano que esté tramitando, quien lo remitirá al órgano competente. Puede existir un requerimiento para subsanar en 10 días, de lo contrario se archiva el trámite o
la solicitud de la tercería. Si hay acuerdo de admisión de las tercerías, pues deberá ser motivado. Si es de dominio, la presentación puede ser posterior a la transmisión. Esto es motivo de inadmisión, porque estamos viendo los motivos de inadmisión. Que sea motivado, es decir, si no se motiva no se admite, si no se aplica, si no se acompaña del principio de para por escrito tampoco, si es de dominio y se ha hecho posterior a la transmisión tampoco, y en la de mejor derecho tras la adquisición del precio de venta, porque aquí en la de mejor derecho, como lo que se está pidiendo es dinero, si se ha vendido el bien, si se ha transmitido, pero todavía hay importe, se puede admitir la tercería de mejor derecho, pero si ya se ha transferido el importe del precio de venta, ahí ya nada. Y por tanto no cabe recurso en reclamación ni vía administrativa. Los efectos de la tercería de dominio, pues es la anotación preventiva de embargo, ya lo hemos visto, y si se admite parcialmente la tercería, pues se continúa respecto al resto. Efectos de la de mejor derecho, en este caso continúa porque no suspende, generalmente la de mejor derecho no suspende hasta la realización de los bienes, y cuando se realiza y se obtiene el dinero, pues hay una consignación del importe a resultas de lo que dicte el juez en el caso de la tercería, del orden, quiere decir del orden que tenga el tercero en la lista de acreedores. Y cabe suspensión del procedimiento mediante la consignación del importe adeudado. La tramitación y resolución de la tercería, pues remisión y propuesta dentro de los 15 días siguientes a la admisión. El órgano que tramita el procedimiento de apremio remitirá propuesta de resolución al órgano que resolverá la tercería. Puede haber un requerimiento de mejora concediendo 15 días y se notifica la resolución, 6 meses con silencio negativo, y a partir de aquí puedes ir a la vía judicial, ya sí te permiten ir a la vía judicial. Efectos de la estimación de la tercería, pues si es de dominio se levanta el embargo, y si es de mejor derecho lo que se le hace es colocar al tercerista en el lugar correspondiente que le es pertinente en la lista de acreedores. Si está por delante de la administración, pues está por delante. Bien, y con esto concluimos el tema 52, que ya se me estaba haciendo muy largo, muy largo. De hecho, este tema es muy largo para exponerlo con todo el articulado que yo os he expuesto aquí, pues con la mejor voluntad de que esté el tema lo más completo posible, pero este tema es muy largo para exponer, ¿eh? Esto hay que cortarlo un poquito, si no o podéis mencionarlo todo, pero cortando el contenido. Aquí tenéis el esquema. ¿Veis? Primero, el desarrollo del procedimiento de apremio, imprescindible, perdón, por lo del texto. Vamos a ver cómo lo quito ahora, el texto. Bueno, no se quiere ir el texto, señores, no os preocupéis. Bueno, no os preocupéis, no hay problema. Ahora no se quitará el texto. Ahora me salen los emojis. Ahora se va el texto. Bien. Bueno, en el primer epígrafe tenéis que mencionar, cuando estéis cantando, sobre todo el artículo 163 y el 165, que es el carácter administrativo de la providencia de apremio y las causas de suspensión. En el embargo de bienes tenéis que cantar al menos el 169, cómo se practica el embargo, el principio de proporcionalidad, el criterio de embargo, el orden de embargo, la posible alteración, los bienes inembargables, el 170, que habla de la diligencia de embargo, que esta es importantísima porque ha de notificarse y es la que permite ya abrir el procedimiento de embargo realmente, y ojo con la notificación, porque puede provocar suspensión u oposición, como dice aquí. ¿Cómo se efectúa el embargo? Pues primero con el acuerdo, la anotación preventiva. Esto es importante que no se os olvide, lo de la anotación preventiva, como mediante un mandamiento de la Administración Tributaria produce modificaciones en el registro de la propiedad, y es una resolución de carácter administrativo. No es un documento, no lo ha emitido un notario, no es un fedatario público ni un órgano judicial, lo ha emitido la administración, pero genera efectos en el registro de la propiedad. Bueno, pues la prelación al cobro, los motivos de oposición y finalmente la enajenación. Pues cuando se produce la enajenación, pues se contendrá la liberación contendrá cuándo es posible liberar el bien antes del pago. Pues cómo, pues pagando la deuda tributaria, en fin, todo lo que hemos explicado.
cuando la hacienda pública pues tiene un interés especial en quedarse con el bien, y como a partir de aquí ya termina el procedimiento de apremio, porque una vez se realice lo embargado, bien sea un bien mueble, inmueble o un derecho, pues se produce el pago. Ha terminado porque es pagado o porque es incobrable, que es lo que les decía yo. Ojo con esto, que es... yo en este caso me mantendría insolvente durante 4 años. Es un consejo particular. Y luego la aplicación e imputación de la suma obtenida, que yo creo que aquí con el 63 sería suficiente, ¿eh? Porque no os va a dar tiempo al reglamento. Lo del reglamento está bien para que, bueno, pues tengáis un conocimiento amplio de la materia, pero yo creo que no da tiempo. La adjudicación de bienes al Estado yo la tocaría muy por encima, simplemente cuando, pues en el caso de los bienes de patrimonio histórico o alguno que tenga especial interés, y la impugnación del procedimiento, pues las tercerías también las mencionaría, pero simplificando bastante, simplificando, porque no os va a caber en 10 minutos todo lo de las tercerías. Y con esto pues se concluye el esquema del 52 de la parte especial, y ya dejaré para otro momento, porque ahora mismo ya qué pereza empezar con el tema 53 y encima en sábado, Dios mío. Bueno, pues os dejo ya el tema 53, creo que eran 54 temas, creo recordar, hasta el tema 54, o sea que vamos a terminar enseguidita los temas de tributario y empezamos con urbanismo, que ahí tengo yo unas ganas. El otro día en un pleno me lucí, hablando de urbanismo y tal, me lucí en condiciones, como debe ser. Que yo, claro, esto porque los políticos no lo saben, ¿no? Pero bueno... claro, dicen que hace un interventor hablando de urbanismo, cuando se supone que los interventores de urbanismo nada de nada. Pues me lucí, porque un control, a mí el urbanismo me gusta, lo tengo estudiado, lo estudié en su día por la Secretaría de Intervención, y lo mantengo, lo tengo en la cabeza porque es una cosa que me gusta, y además también está por las oposiciones de secretaría, porque, bueno, pues sabéis que se va a donde se puede, se presenta uno a lo que se puede. Bueno, pues así os dejo con la esperanza de que pronto terminaremos el tributario, ya nos queda poquito, y empezaremos luego posteriormente el urbanismo. Un saludo a todos, espero que no sea muy cansino, si es muy cansino cortáis cuando queráis. Y ya está. Sigue vigente la idea de hacerlo en audiobook. Lo que necesito es el tiempo. Pues venga, un saludo.